Ya, entonces doy inicio a la clase con el octavo A, o sea, perdón, con el octavo C. Y hoy día, chiquillos, vamos a tener repaso para la prueba. Y lo primero que les voy a decir es que quiero que anoten la fecha de la prueba. Anótelo al tiro, recuerde que en las clases tiene que estar con un cuadernito. Hola, Nico. Tiene que estar con un cuadernito tomando apuntes. La fecha de nuestra prueba va a ser el lunes 26. Anótela, lunes 26 de octubre. Y la prueba va a estar abierta desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, que va a tener 3 horas para la evaluación. Ya, anota entonces, lunes 26 de las 12 a las 3 de la tarde, la prueba de ciencias naturales. Chiquillos, la misma modalidad que ya hemos tenido en las pruebas anteriores. Yo les dejo el link en Classroom. Usted se debe meter a Classroom entre las 12 y las 3 de la tarde. La prueba claramente no dura 3 horas, no se va a demorar usted en hacerla 3 horas, pero yo le dejo abierta la prueba 3 horas en el caso de que no se pueda conectar a las 12, ¿ya? Si se conecta a la 1, igual la va a poder hacer, con eso no hay problema. Pero a las 3 de la tarde la prueba se baja automáticamente del Classroom y de ahí ya no se puede volver a enviar. Así que les aconsejo que la hagan en el horario establecido, para, si no después voy a tener que hacer pruebas atrasadas. Ya, chiquillos, anotado entonces ese dato. Comparto pantalla, me avisa cuando se vea. Recuerde que mi computador es lentito. ¿Ahora sí? ¿Se ve? Sí. Ya, gracias. Ya, chiquillos. Entonces, como les acabo de decir, el día de hoy es repaso de la prueba. Y la guía que les mandé, que era la guía 15, la última antes de nuestra evaluación, tiene siempre la misma información, los horarios de las clases de todos los cursos y acá abajito teníamos nuestra tabla con las fechas importantes. Entonces tenemos la guía 12, la 13, la 14 y la 15. Esas 4 guías entran en la prueba que va a ser el lunes 26, por si acaso. El 26. Y va a ser nuestra prueba de la unidad número 3. Es importante, chiquillos, que estas 4 guías anteriores recuerden que tienen que estar subiéndolas al Classroom. ¿Por qué? Porque acuérdense que al final del semestre, de la unidad 3 y 4, yo voy a revisar todas las guías subidas al Classroom y usted va a tener una nota, que es la nota de responsabilidad. O sea, si tiene las 8 guías subidas al final del semestre, obviamente hechas, va a tener un 7, directo. Y recuerde que las guías las vamos haciendo en clases, por lo tanto, no es tan difícil como que después tenga mucho trabajo que hacer con respecto a la guía. Y la guía que vamos a hacer hoy día la vamos a hacer en conjunto, entre todos, porque es guía de repaso. Entonces, la siguiente guía tiene como objetivo repasar todos los contenidos trabajados en la guía 12, 13 y 14, más esta que es la 15 claramente referente a la unidad 3 de electricidad. Y miren, la guía son puros ejercicios. Así que la vamos a hacer juntos. Tiene algunos ejercicios de otras guías, tiene otras preguntas, así que la vamos a ir trabajando entre todos. Pero para eso yo voy a hacer un pequeño repaso de todo lo que vimos anteriormente. La primera guía que entra en la prueba es la guía 12 y estaba relacionada con el concepto de electricidad y las partes de un átomo. Recuerda que un átomo tenía neutrón, protón y electrón. Neutrón no tiene carga, protón es carga positiva, electrón es carga negativa. Y los átomos, cuando se ponen en conjunto, uno al lado del otro, pueden formar compuestos o pueden formar elementos. Los elementos quiere decir que son todos del mismo tipo de átomo. Por ejemplo, un cable de cobre. Son todos los átomos de cobre. Por lo tanto, voy a tener un átomo al lado del otro y me va a formar este elemento del cobre.
de este cable de cobre. Si yo tengo átomos de distintas cosas, por ejemplo H2O, dos átomos de hidrógeno y uno de agua, ahí voy a tener un compuesto. Y eso es la molécula del agua, ¿cierto? Dos átomos de hidrógeno y una de oxígeno. Es importante entender esto porque es importante que usted sepa que todo en la Tierra está compuesto de átomos. Todo lo que usted piensa está compuesto de átomos. Y esos átomos tienen funciones. Para lo que estamos viendo hoy día, que es electricidad, y el repaso que vamos a hacer, los electrones tienen la capacidad de movilizarse de un átomo en otro y pueden saltar de un átomo en otro. Y cuando yo tengo, por ejemplo, mi cable de cobre, que tengo un átomo al lado del otro, cuando los electrones saltan y se mueven en el conductor, eso es lo que se llama corriente eléctrica o electricidad. La corriente eléctrica entonces va a ser el flujo de electrones por un conductor. Y habíamos visto que habían cargas que se llamaba fuerza electrostática, en donde decíamos que las cargas iguales se repelen y las cargas diferentes se atraen. Entonces, dos cargas negativas, repulsión, o dos cargas positivas, repulsión. Y una positiva y una negativa, atracción, y viceversa, ¿cierto? Eso se denomina fuerza electrostática. Y habíamos hablado de tres tipos de electrización. Eso quiere decir que yo voy a cargar un cuerpo eléctricamente y le voy a dar electrones. Primer cuerpo cargado eléctricamente acá, por ejemplo, esta mantita tiene electrones y va a cargar esta varilla. O esta chica que está pasándose un globo por un chaleco y luego lo acerca a su pelo. Eso quiere decir que ella cargó el globo eléctricamente con electrones desde su chaleco y luego el pelo se atrae porque son cargas diferentes. Por contacto, quiere decir que yo voy a tocar directamente un objeto que esté electrizado, van a pasar los electrones a mí. Y eso pasa, por ejemplo, cuando me da la corriente y toco a algún amigo. O la imagen que está acá, que son estas bolitas que tienen carga eléctrica negativa y la chica al tocarlas, las cargas eléctricas pasan a su cuerpo. Perdón. Aquí pasan a su cuerpo. Y la electrización por inducción era esta, que yo inducía a que se formara un polo. Eso quiere decir que yo tengo una bolita, esta por ejemplo, con carga neutra. Eso quiere decir que tiene la misma cantidad de positivos que negativos. Y si yo le acerco una varilla negativa, voy a hacer que obviamente los positivos se acerquen, porque cargas diferentes se atraen, y puedo extraer de esta bolita los negativos tocándola, y de esa manera voy a dejar que la bolita ahora quede solo positiva, y de esa manera yo voy a inducir a que cambie su carga, formando un polo. Y como yo formo un polo, hago que en un lado estén todos los positivos y en el otro todos los negativos, así que yo le acerco alguna varilla que sea de una carga diferente. Eso con la guía 12. Estoy haciendo un repaso flash porque esto ya lo vimos. Guía 13. En la guía 13 lo importante que habíamos visto eran las descargas eléctricas, en donde era importante entender que todo nuestro alrededor, como les dije delante, está compuesto de átomos, por lo tanto está todo compuesto de electrones también. Y había un concepto importante que era este que se llamaba el cable a tierra o conexiones a tierra, en donde en caso todas las casas tienen esas conexiones a tierra y los postes de las calles también. En el caso de que haya una sobrecarga de electrones en un conductor, existe un cable a tierra que los va a movilizar hacia el centro de la Tierra o hacia la Tierra como tal. De esa manera no existe una sobrecarga y no existe un incendio que pueda generar el exceso de electrones. Recordemos que cargas eléctricas de movimiento lo llamábamos corriente eléctrica. Eso quiere decir que los electrones circulan por un conductor, como el que está acá, y se hacía la analogía de como que estuviese circulando el agua en una canaleta. Así de fluido es la electricidad. Recuerda aparte que la velocidad de la luz es la velocidad más rápida que conocemos. Por lo tanto, los electrones de electricidad deberían moverse muy rápido para poder movilizarse hacia cualquier otro lugar y llegar, por ejemplo, a prender una luz. Esto que teníamos acá era un voltímetro, el que medía el voltaje de la corriente eléctrica. Y teníamos este concepto que era intensidad de corriente. Yo les dije que iban a haber ejercicios en la prueba, pero no es necesario que usted se aprenda de memoria la ecuación, porque la ecuación va a estar en la prueba. Lo que a mí me interesa es que usted sepa aplicarla, y recuerde que la intensidad de corriente era igual a la cantidad de carga partido tiempo.
en donde la cantidad de carga se medía en coulomb y el tiempo en segundos. Y coulomb partido segundo era lo mismo que ampere, entonces la intensidad de corriente la podíamos medir en amperaje. Y aquí teníamos un ejemplo de cómo reemplazar la cantidad de carga versus el tiempo. Eso quiere decir que tengo 0,6 coulomb partido 3 segundos. Si yo meto eso a mi calculadora, me va a dar 0,2 coulomb partido segundo, que es lo mismo que decir 0,2 amperes. Y eso con la guía 13. Y la guía 14, si se da cuenta, no es tanto contenido. Guía 14, estuvimos hablando de los circuitos de las casas, en donde hablábamos de la corriente continua y la corriente alterna. Corriente continua la defendía Tomás Alva Edison y corriente alterna la defendía Nikola Tesla. Que estos dos señores creían que su tipo de corriente era mucho mejor, por ejemplo, para usarla en una casa. Al final termina siendo mucho más efectiva la corriente alterna, porque de esa manera, si yo, por ejemplo, apago la luz de una pieza, no se va a apagar la luz de toda la casa. Yo puedo tener circuitos independientes, de esa manera la corriente que hay es independiente, se moviliza por circuitos independientes. Habíamos hablado también del concepto de resistencia eléctrica, eso quiere decir que hay ciertos materiales que me impiden que los electrones avancen, como por ejemplo el plástico. El plástico nosotros lo conocíamos como un aislante, ¿cierto? Siempre lo tenemos recubriendo a los cables de cobre. Y es un aislante porque le opone resistencia al paso de los electrones, o sea, no los deja pasar. En cambio, un cable de cobre, que es un conductor, deja que los electrones pasen y tienen poca resistencia. Es importante que entienda ese concepto de resistencia eléctrica, que favorece el paso de los electrones o impide el paso de los electrones. Eso es importante. Teníamos también el concepto de potencia eléctrica, en donde yo les dije que había también una ecuación, pero no la íbamos a usar, solamente teníamos que entender que la potencia eléctrica estaba relacionada a la cantidad de energía que necesita un instrumento para transformar la energía eléctrica en otro tipo de energía. Y habíamos dicho, por ejemplo, una ampolleta transforma la energía eléctrica en energía lumínica y calórica. Teníamos, por ejemplo, un secador de pelo que transforma la energía eléctrica en energía mecánica o dinámica y también en energía calórica. Y así todas las cosas de nuestra casa transforman la energía eléctrica en otro tipo de energía. Pero habíamos hablado que las resistencias de la casa que generan calor son las que más energía ocupan, porque necesitan mayor potencia eléctrica para transformar la energía eléctrica en calor. Y ahí habíamos nombrado, por ejemplo, el secador de pelo, el hervidor, el microondas, los calefactores, todas esas cosas gastan mucha energía porque necesitan mayor potencia para poder transformar desde la energía eléctrica a la energía calórica. Hablamos también de los tipos de circuitos en la última clase. Les di se tienen que aprender la simbología, ojo ahí. Y habíamos hablado de dos conexiones, en serie y en paralelo. En serie quería decir que cada resistencia está una al lado de la otra, o cada ampolleta está una al lado de la otra, y la energía tiene un solo camino, como la energía continua, una sola vía. Si es que se apagaba una ampolleta, las otras también se apagan, porque la energía se ve interrumpida al yo sacar esta ampolleta. Mientras que en un circuito en paralelo, las resistencias no están una al lado de la otra, sino que están una atrás de la otra. Y de esa manera, si yo apago una de las resistencias, las otras siguen prendidas. ¿Por qué? Porque la energía circula por conductores diferentes y puede seguir prendiendo la otra, y eso quiere decir que se denomina más como una corriente alterna. ¿Ya? Repaso full flash. ¿Dudas, preguntas? ¿Acotaciones? ¿No? ¿Nada? ¿Hay alguien ahí? Por lo menos dígame que no. 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 Ya, gracias. Ya, entonces con ustedes yo ahora me quedo calladita. Yo acabo de hacer mi repaso full flash en 20 minutos. Y ahora le toca a usted empezar a armar la guía conmigo.
Así que el ítem dice, completa cada actividad según las instrucciones dadas. Número 1, completa en la tabla el nombre de cada estructura que compone un átomo. La estructura número 1 que está acá afuera, ¿cómo se llamaban? Electrón. Electrones. Bien, electrón. La número 2 que está ahí en rojito. Protón. Protón. ¡Ah! Ya, chao. Neutrón. Está bien, hablen todo nomás si quieren. Hablen todo juntos. ¿Y la número 3? Neutrón. Bien, neutrón. Miren qué fácil está la guía. Ya, teníamos que cargas diferentes se Repelen. o sea, perdón, cargas iguales se Repelen. cargas iguales repelen. Cargas diferentes se Atraen. bien. Ya, explica con tus palabras el concepto de electricidad o corriente eléctrica. ¿Quién me lo podría explicar? ¿Quién me podría decir lo que era corriente eléctrica? Lo dije ahora en el repaso. El movimiento de electrones en un átomo, ¿o no? ¿En un qué? La última parte. En un Movimiento átomo. de... ¿Segura? Podríamos poner de Protón. átomo en átomo, porque van saltando de un átomo en átomo. Pero ¿dónde se mueven esos electrones? ¿En qué cosa? ¿Cómo se llamaba el cable de cobre? El conductor. Perfecto. Eso es corriente eléctrica o electricidad, movimiento de electrones en un conductor. Y le pongo de átomo en átomo porque el conductor está hecho de átomos de cobre y va saltando de átomo en átomo hasta hacer un flujo de electrones. Ya, dice, a partir de la siguiente imagen identifica qué tipo de electrización corresponde y explica su mecanismo de acción. La primera, ¿qué tipo de electrización es? Fricción, contacto o inducción. Fricción. Perfecto, fricción. ¿Y cómo funciona? ¿Qué tengo que hacer yo para cargar un cuerpo con este tipo de forma? Frotar. Bien, ¿frotar qué cosa? El globo contra el chaleco. Ya, en este caso el globo contra el chaleco, muy bien. Entonces yo al frotar voy a hacer que de un cuerpo a otro pasen electrones y volver a cargarlo eléctricamente. Perfecto, pasamos a la otra. No la voy a escribir acá porque después usted lo escribe en su guía. La otra, ¿cómo se llamaba este tipo de electrización? El de la chica que tocaba las bolitas. Contacto. Bien, por contacto. Y esta por contacto, ¿quién me puede explicar? La misma palabra me lo dice. Que al tocar algo, como somos conductores, la energía viene a nosotros. Algo así. Perfecto, súper bien. Eso quiere decir que si yo toco un objeto que está cargado eléctricamente, los electrones pueden pasar a mi cuerpo. ¿Por qué? Porque yo soy un conductor también. Recuerde que el cuerpo humano también funciona como conductor. Muy bien. Y el último era el de... Inducción. Muy bien, inducción. ¿Y la inducción quién me la explica? ¿Qué teníamos que hacer? Es que en ese caso la pelotita estaba neutra. Y le Perfecto. acercaron una varilla con cargas negativas, por lo tanto se acercaron las positivas y las negativas porque se contraen. O sea, Perfecto. se atraen. Se Y las atraen, muy cargas bien. negativas se tienen por otro lado.
Excelente. Muy bien, Catalina. Yo voy a inducir a que esto cambie y voy a inducir a que se ocurra un polo. Entonces, ¿cómo lo induzco? Como excelente dice su compañera, acercándole una varilla negativa y porque las cargas diferentes se atraen, la negativa va a traer solo los positivos y va a dejar al otro lado los negativos y va a formar un polo positivo y un polo negativo. Muy bien, Catalina. Ya, en este cuadrito, usted arriba dice, explica el concepto cable a tierra. ¿Quién me puede explicar el concepto cable a tierra? Y este es el símbolo de cable a tierra por si acaso. ¿Quién me lo Algo puede de que explicar? servía para que no haya un golpe de corriente. Ya, un golpe de corriente o un exceso de corriente, ¿cierto? Y que de esa manera los electrones circulan hacia la Tierra para que no ocurra algún accidente en caso de sobrecarga eléctrica. Muy bien. La 6 dice, ocupa la ecuación de intensidad de corriente para los siguientes ejercicios. Y acá les dejé dos ejercicios de intensidad de corriente, pero yo espero que los hagan solitos. Porque ya recuerden que la ecuación es re fácil. Yo les voy a ayudar a hacer solo el primero. Y el segundo lo van a hacer ustedes solitos. Entonces dice, Francisco necesita calcular la intensidad de corriente que circula por una sección transversal de un conductor. Chiquillos, con esa frase no se mareen, así como, ay, ¿qué es la sección transversal de un conductor? No se mareen. Tengo mi cable, acuérdense, y yo en un punto decía, ya, desde aquí voy a medir cuántos electrones pasan en un tiempo determinado. Eso es una sección transversal, es como decir, desde este punto voy a empezar a medir. Entonces dice que tiene 1,2 coulomb en 2 segundos. Déjenme sacar las plumitas. A mí me dio 0,6. Ya, perfecto. Entonces tengo que, acuérdense, la ecuación ahí estaba arriba, era intensidad de corriente, va a ser igual a la Q, era la cantidad de carga. ¿Y aquí cuánta cantidad de carga tengo? 1,2 coulomb. Perfecto, 1,2 coulomb partido el tiempo. ¿En cuánto tiempo? En 2 segundos. 2, perfecto, segundos. ¿Cuánto le salió, me dijo? 0,6. Ya, perfecto. Entonces la intensidad de corriente es... Ah, eso es un 0. 0,6. ¿Qué cosa? Amperes. Bien, ¿puedo poner coulomb partido segundo o puedo poner 0,6 amperes? Muy bien. ¿Ven? Y la otra es re fácil, la otra es lo mismo. Así que ahí la otra la hacen ustedes solitos. Ya, ítem 2. Les puse los mismos dibujitos, pero les puse otras preguntas, por si acaso. Dice, en la imagen que representa dos situaciones A y B, en ella existe un mismo conductor, sin embargo, en A no hay corriente eléctrica y en B sí hay. Basándose en las observaciones responde. Explica con tus palabras qué ocurre con las cargas de ambos conductores, incluyendo el nombre de la carga representada en la imagen. ¿Quién me puede decir y explicar qué pasa aquí? Dice, explica con tus palabras qué ocurre con las cargas en ambos conductores. ¿Quién me puede explicar eso primero? Yo no sé si estará bien, pero Dele nomás, no importa. Si equivocarnos está bien. es que en el A hay positivos y negativos, por lo tanto van en distintas direcciones. Uh-huh. En cambio, en ¿Ya? ¿Y en B B? hay solo una carga, o negativa o positiva. ¿Ya? Ya, Eso yo creo. bien, Catalina. Hay una cosita nomás que está errada y que la idea es que lo entiendan. Siempre en la corriente eléctrica lo que se mueven, las partículas que se mueven son solo electrones, o sea, son negativos. Los protones positivos nunca se mueven, siempre se quedan en el átomo y los que van saltando son los electrones. De hecho, para que se acuerden, si es que yo llegara a mover un protón del núcleo del átomo, eso se llama energía nuclear.
Entonces yo no puedo sacar un protón jamás del núcleo. Solo debo sacar los electrones. Entonces, ¿qué es lo que se mueve aquí? Pero como está bien igual lo que dices tú, porque este está detenido y este está, si se dan cuenta, tiene un sentido. Este está todo desordenado. Y este está todo desordenado, ¿por qué? Porque lo más probable es que este esté desenchufado y este esté enchufado. Pero, ojo, nunca se mueven los protones. Los únicos que se mueven son los electrones. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipo de carga hay acá? Estos verdecitos serían electrones. Solo que estos están desordenados y estos están con un flujo, se están moviendo. Y en la otra, explique con sus palabras qué ocurre con las cargas de ambos conductores, incluyendo el nombre de las cargas representadas en la imagen. La misma pregunta de arriba. ¿Qué me puede explicar esta hora? ¿Aló? ¿Hay alguien por ahí? Si se equivoca no importa, lo arreglamos. Que en una había más carga eléctrica y en otra menos. Ya, perfecto. Eso es lo primero que yo puedo observar, que aquí hay más y acá hay menos, ¿cierto? ¿Tienen un flujo? Sí, están todas en el mismo sentido, ¿cierto? ¿Y estas cargas qué serían? Estas pelotitas verdes, o sea, estas pelotitas azules. Si se están moviendo, ¿qué carga sería? Electrones. Negativas. Perfecto, negativas electrones. Solo los electrones, aunque estén en colores diferentes con esta. Todas son electrones. No se mueve otra cosa que no sean electrones. Muy bien, lo que yo puedo decir que quizás este está enchufado a una pila que le quede poca carga y este es una pila que tiene mucha carga o que está nueva. ¿Sí? Ya, ítem 3. Dos personajes importantes que delante se los mencioné. Dice, reconoce los personajes que aparecen en ambas imágenes e identifica qué tipo de corriente defendía cada uno. Explica los dos tipos de corriente. ¿Quién será este señor? ¿El de la ampolleta? ¿Quién era él y quién era él? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie? Los que están llegando atrasados, porque escucho acá el timbre cuando entra gente, escriba presente en el chat. O los que entraron y no lo han escrito, escriban presente en el chat, porque si no van a quedar ausentes. Ya, ¿no se acuerdan el que inventó la ampolleta? ¿Cómo se llamaba este señor? Y ellos dos defendían tipos de corriente, corriente continua y corriente alterna, y peleaban por las corrientes. Nadie se acuerda si lo acabo de decir delante en el repaso. Yo lo que me acuerdo es que una corriente continua y la otra transversal, algo ¿Alterna? así. Alterna. Sí, uno defendía la corriente continua y la otra la corriente alterna. Y recuerde que este señor... Oh, se me corrió. Este señor se llama Thomas Alva Edison y es el creador de la ampolleta, del bombillo. Y él defendía la corriente continua. Y este otro señor se llamaba Nikola Tesla y defendía la corriente alterna, ¿sí? En donde la corriente alterna era la más utilizada en las casas, porque acuérdense que es lo mismo que un circuito en paralelo, porque la energía va por un lugar, después se va para otro lado, después puede doblar y va para otro lado, y tiene diferentes direcciones, y de esa manera, si yo, como les dije el ejemplo, si prendo la luz de mi pieza, no se prende la luz de toda la casa, solo la de mi pieza, o si la apago, lo mismo. En cambio, la corriente continua es lo mismo que un circuito en serie, que cada resistencia está una al lado de la otra y si yo apago una, se apagan todas. ¿Ya? Entonces, explica con tus palabras el concepto de resistencia eléctrica. ¿Quién me podría explicar el concepto de resistencia eléctrica? Lo hablamos delante. Nos queda poquito, chiquillos. ¿Quién me puede explicar lo que era resistencia eléctrica? Yo se lo expliqué con un ejemplo.
¿Nadie se acuerda? ¿Cuántos conectados hay? 28. ¿Cómo nadie se va a acordar? Y lo acabo de explicar en el repaso express que hice. Necesito que hablen, chiquillos. Les dije que esta parte me quedó calladita porque la tienen que hacer conmigo. Resistencia eléctrica, ¿qué era? La misma palabra me lo decía, ¿qué era la palabra resistencia? ¿Oponer resistencia? O poner Cuando una le ponemos fuerza. plástico al cobre que está pasando energía por los electrones. Ya, ahí la Creamy me dio un ejemplo, que por ejemplo el plástico no deja pasar los electrones y por ejemplo el cable cobre sí los deja pasar. Entonces, ¿cuál tiene más resistencia? ¿Cuál como que opone y no deja que pasen? ¿Tiene mayor resistencia, el cable o el plástico? El plástico. Perfecto, el plástico. Entonces, ¿cómo yo definiría el concepto de resistencia eléctrica? Sería la capacidad, ¿cierto?, de permitir el paso de electrones en un material, por ejemplo. Material me refiero a plástico, madera, lo que sea. Entonces la resistencia eléctrica me va a permitir que pasen los electrones o que no pasen los electrones. ¿Ya? Entonces, seguimos. A partir de la siguiente imagen, explique con sus palabras el concepto de potencial eléctrico y explica por qué el calefactor es el que presenta mayor cantidad de watts. ¿Quién me lo puede decir? El calefactor. Sí, ¿por qué el calefactor presenta mayor cantidad de watts? Porque las cosas con calor generan más energía. O sea, Al consumen revés. Las más cosas que electricidad. generan calor consumen mayor energía. Ahí sí. Sí, está bien. ¿Por qué? Porque acuérdense que el concepto de potencial eléctrico quiere decir que es la capacidad de transformar la energía eléctrica en cualquier otro tipo de energía. Por ejemplo, el refrigerador transforma la energía eléctrica en energía. ¿En qué transforma el refrigerador? ¿Qué energía es la del refrigerador? Porque yo cuando tengo las cosas dentro del refri, no es que tenga energía eléctrica encima de mi comida. El refri transforma entonces energía eléctrica en Lumínica. lumínica, muy bien, porque el refri tiene luz. ¿Y cuál más? Chiquillos, también es energía calórica. Solo que el refri, recuerde que el frío es ausencia de calor. Entonces lo que hace el refrigerador es transformar el aire que circula dentro del refrigerador, del aire caliente que circula, le quita esa energía calórica y por eso se siente más frío adentro. Recuerda que el frío es solamente ausencia de calor, nada más. Por ejemplo, yo muchas veces he escuchado a los alumnos decir, oye, cierra la puerta que está entrando el frío. Y no está entrando el frío. Lo que pasa es que se está yendo el calor, que es distinto. Entonces el refrigerador hace eso, cambia la energía calórica del aire caliente por aire más frío, o sea, ausencia de calor, nada más. Ya, los símbolos. Dice, a partir de la siguiente simbología, construye un circuito eléctrico en serie que posea una fuente de poder, dos ampolletas, un motor y un interruptor. Hagámoslo juntos, ustedes me van diciendo. Ya, entonces, dice circuito en serie, para empezar. Quiero la fuente de poder. ¿Qué es una fuente de poder, chiquillo? El voltaje. Fuente de voltaje. Fuente de voltaje, o sea, una pila, una batería, ¿cierto? Entonces tengo
mi pila o batería, que es mi fuente de poder o fuente de voltaje. Si me queda feíto, usted lo hace más, usted lo hace más bonito. Ya, ahí está mi fuente de voltaje. Después dice 2 ampolletas. Vamos a poner para acá. ¿Cómo serían las 2 ampolletas? Esa, ¿cierto? Sí. Puedo poner una ampolleta. Ay, yo no puedo dibujar así. Otra ampolleta. Listo. Después dice un motor. ¿Cómo sería un motor? De todo esto que están acá. ¿La resistencia? Muy bien. El motor sería resistencia, así. Podría ser así. Como ese que está ahí. ¿Ya? O podría ser el cuadradito, cualquiera de los dos está bien. Y aparte me dice un interruptor. Y un interruptor, cualquiera. Yo voy a cerrar esto y voy a poner mi interruptor acá. Y voy a hacer un interruptor cerrado. Ahí voy a poner un circulito y ahí voy a poner otro circulito. Porque el interruptor tiene que estar antes de las ampolletas y de la resistencia. Porque aquí viene la energía, ahí está el interruptor cerrado. Mamá, Eso está quiere decir que... viendo a papas. Mútese. Perdón. Y el interruptor cerrado, entonces, ¿por qué? Porque digamos que nuestra ampolleta y nuestra resistencia están prendidas. Ya el motor está funcionando y las ampolletas están encendidas. ¿Listo? Y luego dice acá que completa la siguiente tabla en donde debes mencionar las diferencias entre un circuito en serie y un circuito en paralelo. ¿Qué me puede dar diferencias de serie y paralelo? De que si, por ejemplo, en el serie, si se corta una ampolleta, las demás no funcionan. En cambio, en un paralelo, si en una deja de circular energía, las demás sí. Perfecto, ahí hay un muy buen ejemplo. Listo. ¿Qué otra diferencia hay? Por ejemplo, el tipo de corriente. ¿Cuál era para cada una? Corriente continua o alterna. ¿Cuál era para cada una? En serie continua y en paralela la otra alterna. Creo. Bien, muy bien. Perfecto. Listo. ¿Y creen que hay otra diferencia? ¿Podría haber alguna otra? ¿O con esa estamos bien? Yo tengo otra diferencia, que la energía circula en una dirección y acá la energía circula en múltiples direcciones. ¿Ven? Y listo. Hicimos el repaso para la prueba. ¿Está muy difícil la prueba, el contenido? No está para nada difícil. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted ahora? Agarrar sus guías. Recuerde que no es necesario que las imprima. Si no tiene para imprimir, no hay problema. Las puede estar viendo desde el celular o desde el computador. Ir anotando apuntes en sus cuadernos e ir estudiando. Chiquillos, yo solo les voy a pedir por favor, aunque yo sé que esto escapa de mis manos, que por favor trate de hacer la prueba solito. A mí me interesa saber si ustedes han entendido o no el contenido. A pesar de que lo hemos repasado hartas veces, yo necesito ver sus avances, no el del compañero, no el que le copió al compañero. Entonces, e incluso a veces hay preguntas de desarrollo que yo veo que se copian, entonces le solicito por favor que lo haga solito, que sea responsable y que sea honesto con su prueba
Yo sé que escapa de mis manos que cualquiera se puede copiar, está claro, pero trate de no hacerlo para ver cómo van los avances. ¿Más preguntas o dudas, chiquillos? No, profesora. Ya todos pusieron presente en el chat. Si hay alguno que no haya puesto, escriba presente en el chat porque si no va a quedar ausente. Que no se le olvide. Porque hay 27. Ya, si no hay más dudas, entonces, chiquillos, cierro la clase, les agradezco su tiempo. Lunes 26 la prueba, así que no se les olvide. Que estén bien, besitos a todos, cuídense. Chao, profe, cuídese. Chao, profe. Adiós, Chao, nos profesora. vemos. Chao, profe. Chaito, que estén bien.